La final más importante del planeta estaba a punto de empezar, pero la estrella de Brasil acababa de sufrir una convulsión en su hotel, y aún así terminó jugando. Dentro vídeo. Antes de la final del Mundial de Francia 98, Ronaldo Nazário era, sin duda, el mejor jugador del mundo. Y seguramente también después, pero en ese momento era el jugador más temido del planeta para sus rivales. Había ganado el Balón de Oro en el año 1998, había ganado ese mismo año el Balón de Oro y estaba rompiéndola en el Inter de Milán después de haber cuajado una excelente temporada en el Barcelona. Tenía velocidad, potencia, regate, era un jugador prácticamente perfecto, era el delantero perfecto, era sin duda el mejor delantero de la historia. Con Ronaldo tenías la sensación de que podía coger fácilmente el balón en el centro del campo y correr y meterte el gol y metiéndose él mismo dentro de la portería. De hecho, prácticamente eso lo hizo en un gol muy famoso unos años antes en Santiago de Compostela jugando con el Barcelona, a ese famoso gol al Compostela. Además, Brasil llegaba al Mundial del 98 como la super favorita. Habían ganado el Mundial en el 94, el mundial anterior, y la verdad es que la selección brasileña de aquella época era clarísimamente superior a todas las demás selecciones. Estamos hablando de un equipo que tenía muchísimas estrellas: Rivaldo, Bebeto, Roberto Carlos, en fin, era no una selección, sino una constelación de estrellas. Y en este Mundial lo demostraron ampliamente antes de llegar a esa final. Realmente fueron la mejor selección de ese Mundial sin ninguna duda. Y por supuesto, Brasil llegó a la final de aquel Mundial. El rival, la Francia de Zidane, la Francia que en ese momento no había ganado nunca un Mundial, pero que eran los anfitriones de este torneo. Aquí casi todo el mundo esperaba que Ronaldo fuera uno de los protagonistas de esta final. Y aquí llegó una de las noches quizás más extrañas de la historia de los mundiales. Esa noche, antes de ese partido, antes de la final, algo extraño pasó en el hotel de concentración de la selección brasileña. Según testimonios de sus compañeros de la selección y del personal técnico de la selección de Brasil, Ronaldo sufrió una especie de convulsión. Y esto supuestamente ocurrió mientras estaba descansando en su habitación. Algunos jugadores contaron que le vieron prácticamente inconsciente y muy desorientado. Decían que estaba temblando y que estaba realmente enfermo, pero que no sabían en ese momento qué era lo que estaba pasando. Y esto generó, como podéis entender, un pánico total en el staff y en la selección brasileña. Era la gran estrella, no solamente de la selección, sino del Mundial. Era el jugador clave que les iba a llevar a ganar su siguiente título consecutivo. Y quedaban poquísimas horas para el partido. Lógicamente, llevaron al propio Ronaldo a hacerse rápidamente pruebas médicas y en muchos momentos se dudó seriamente de si podía llegar a poder disputar el encuentro. Y aquí viene una de las partes más extrañas de toda esta historia, ya que en la primera alineación que se dio de forma oficial para el partido, Ronaldo no aparecía. Pero poco después pasó algo curioso, y es que se volvió a dar otra versión de la alineación titular para el partido, y esta vez sí, en esta sí aparecía Ronaldo. Y lo curioso es que no se dio una explicación ni mucho menos clara a qué estaba pasando, porque en la primera versión de aquella alineación no aparecía, pero sí en la siguiente. Es decir, había mucha confusión sobre lo que había pasado aquella noche, porque además todo lo que salió público, todo lo que se hizo público, no eran más que meras especulaciones, no había nada claro. Y aquí es donde todavía tenemos preguntas de lo que pasó aquella noche. Si estaba tan malo, si estaba tan enfermo Ronaldo, si la noche fue tal y como la cuentan, ¿por qué terminó jugando aquel día? Según la versión oficial, se dijo que después de todos los exámenes médicos que se le hicieron, encontraron que no había nada demasiado normal y que por lo tanto podía disputar el encuentro. Pero esto no aclaró absolutamente nada. Incluso
dentro de Brasil siempre se ha tenido muchas dudas sobre esto. Años después, compañeros suyos en aquel partido comentaron que se le vio casi fuera de sí mismo antes del partido. Y claro, todos esos comentarios hizo que aparecieran muchísimas teorías. En algunas de esas teorías aseguraban que, dado que Nike era el principal patrocinador de la selección, habían presionado mucho para que Ronaldo disputara el partido, ya que era la estrella del torneo. Y es que estamos hablando de una época que ya se empezaba a disparar toda la publicidad. Es decir, a finales de la década de los 90, los contratos, las imágenes de marca, esto empezaban a ser algo bastante importante en el mundo del fútbol. Y prácticamente todo el mundial se estaba vendiendo bajo la figura de Ronaldo. Así que todo esto hizo sospechar a muchas personas, pensando en que, claro, lo lógico era que Nike estuviera presionando hasta la extenuación para que Ronaldo, la gran estrella de Brasil, la gran estrella de todo el mundial, jugase aquel partido. Y lo más impactante es que, viendo el desarrollo de la final, se nota que algo no estaba bien con Ronaldo. Sí, aquel día jugó Ronaldo aquella final frente a Francia. Pero el Ronaldo que jugó aquel partido no era el Ronaldo que todos conocemos. Mientras Francia ganaba de una forma absolutamente clara y se proclamaban por primera vez en su historia campeones del mundo, esa Francia de Zidane, esa primera Francia campeona, Ronaldo prácticamente fue un fantasma en aquel partido. No encaraba igual, no aceleraba, o por lo menos no lo hacía de la misma forma en la que estamos acostumbrados a verle. Era algo rarísimo, sobre todo cuando hacía pocos días realmente que estaba haciendo un mundial sensacional, que tenía fuerza, que tenía velocidad, que tenía regate, que tenía gol. Aquel día Francia ganó 3-0 y se llevó el mundial, pero todas las críticas, todas las miradas también cayeron en ¿qué ocurre con Ronaldo? Porque para mucha gente este fue quizás el partido más extraño de la carrera de Ronaldo Nazario. Así que surgieron muchas preguntas. ¿Qué había pasado realmente en el hotel la noche anterior? ¿Estaba realmente en condiciones de jugar el partido? Y si no lo estaba, ¿por qué saltó al campo? Pero lo que muchas veces se olvida cuando se habla de esta final es que Ronaldo tenía en aquel momento 21 años, solo 21 años, y estaba soportando una presión tremenda. La imagen que quedó para todo el planeta fue que prácticamente Ronaldo desapareció en el partido más importante y quizás hasta ese momento el partido más importante de su carrera. Y desde muchos sectores se redujo todo esto a un simple Ronaldo jugó mal, Ronaldo quizás no era tanto como pensábamos. Cuando años después se le preguntó al propio Ronaldo, siempre ha dicho en entrevistas que recuerda muy poquito de aquella noche. Y aunque jamás hemos tenido una explicación que nos cierre del todo qué es lo que ocurrió exactamente, lo cierto es que todo apunta a que Ronaldo no debió nunca de haber jugado ese partido. Y lo más increíble es que quizás como todo en la vida, los mundiales también dan una segunda oportunidad. Y en el siguiente mundial, en el año 2002, Ronaldo volvió a ser el que fue. Y esta vez sí fue el protagonista de la final, pero en sentido positivo. Y ganaron la final a Alemania en aquel mundial de Japón y Corea. Era como si hubiese conseguido de alguna manera cerrar una de las mayores heridas también de su carrera. Aquella final del año 98 todavía es recordada, y no solamente porque Francia ganó su primer mundial, sino porque millones de personas sabían y sentían que estaban viendo algo raro sin saber realmente qué es lo que estaba pasando. Incluso hoy en día podemos encontrar debates sobre si Brasil supo gestionar aquella situación, sobre si Ronaldo debió o no haber jugado ese partido. Y es que el fútbol en aquella época llevaba a los jugadores a los mayores límites que podrían encontrar. Y quizás ni podemos ni siquiera imaginar la presión tan brutal que podía estar sintiendo el propio Ronaldo durante todo ese campeonato. Y es que si algo nos demuestra esta historia es que hasta los más gigantes también se pueden romper. Aquella final nos recuerda que a un chico de 21 años se le estaba exigiendo ganar aquel mundial. Y esto lo estaba haciendo el mundo entero. Y yo me pregunto cuántas personas de verdad podrían
aguantar una milésima parte de esa presión. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí durante estos meses vamos a estar recordando historias de los mundiales mientras se juega y mientras estamos ya cerca de que se juegue el mundial de este año en 2026. Si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer. Y si me quieres ayudar, suscríbete al canal porque es lo que mejor me puede venir. Y que sepas también que en el otro canal, en Alfon Explora, estoy cubriendo historias del mundial bajo una perspectiva diferente, más cultural, más viajera y más sociológica. Por si te apetece pasarte por ahí, también está el enlace en la caja de descripción de este vídeo. Por lo demás, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.